Hola, ¿cómo están? Yo soy Cori, es un gusto volver a estar con ustedes. Bienvenidos a esta charla que yo sé que les va a encantar. Tenemos a una invitada de lujo que desde principio a fin les va a encantar su historia y en muchas ocasiones se van a sentir identificadas con ella y va a ser un motivo de admiración. Ella tiene una página que la maneja desde hace años, está súper padre y se las presento para que no tengan duda de quién es. Hola Ale, ¿cómo estás? Bienvenida. Quiero hacer una presentación pequeña de ti Hola, para hola. que luego sigas hablando de ti. Bueno, ella es Ok. licenciada en Ciencias de la Comunicación, es escritora, autora de 7 libros muy bonitos, dice ella, y sí, la verdad me ha tocado leer algunos y están muy padres. Es mamá de trillizos neurodivergentes, es creadora de contenido de las páginas en todas las redes sociales de 3 veces mamá, para que la busquen por ahí, y es una mujer autista. Ale, ¿algo más que quieras agregar? Eh, pues nada, primero, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy feliz y emocionada pues de compartir un pedacito de mi historia con ustedes. Y pues, ¿qué más puedo agregar? Soy una mujer de fe y sé que toda la historia que les voy a contar a continuación, pues fue planeada por Dios. Eh, es el propósito que Él quiso para mi vida y pues la verdad yo feliz de haber sido elegida para contar esta historia. Historia. Perfecto, muchas gracias a ti, Ale, por aceptar, por estar aquí y platicarnos un poquito de tu vida. Pues es de rigor que te voy a hacer la primera pregunta, que creo que por ahí en el título ya está, como, como un diagnóstico cambió toda mi vida. ¿Cómo fue, Ale? Híjole, pues para empezar son muchas historias dentro de la misma historia. Yo, pues yo primero que nada, yo toda mi vida soñé con ser mamá, solo que yo nunca me imaginé en estos sueños que iba a poder ser mamá de tres al mismo tiempo. Eso de tener trillizos, pues me sonaba algo como que muy ficticio al principio. Y pues obviamente si de por sí tener un hijo es complicado, por supuesto que es maravilloso y es hermoso y es un milagro, pero es muy difícil para una mamá primeriza. Pues ahora imagínate tres, pues que nacieron extremadamente prematuros, pues que se me triplicaban las cosas que tenía que hacer, los miedos, los gastos, la felicidad también. Pero conforme mis hijos iban creciendo, yo empecé a sentir que no me podía identificar con ninguna historia que conocía. No me identificaba con las películas que veía en la televisión, no me identificaba con los libros de crianza que tenía, ni con las cosas que me contaban otras mamás. No sé, yo estaba totalmente desfasada, o sea, estaba viviendo una realidad alterna completamente. No conocía a ninguna mamá de trillizos, ni a ninguna mamá que tuviera que tener tantos cuidados con ellos, porque pues hubo muchas situaciones de salud al principio. Entonces, para mí las primeras señales que aparecieron pues fueron prácticamente imperceptibles. Yo empecé a notar mucho tiempo después de que comenzó todo esto, pero empecé a notar pues algunas diferencias en mis niños, pues que caminaban de puntitas, que se empezaban a reír de la nada, que si les hablaba no volteaban o volteaba el equivocado, pues como son tres, decía un nombre y volteaba a otro o no volteaba a ninguno. Me empezaba a dar cuenta pues que era muy difícil mmm, ponerles cierta ropa. Yo quería ponerlos muy guapos y tomarles fotos y todo esto. Y había pues algunas telas que definitivamente por más bonito que estuviera el conjunto, pues ellos me lo rechazaban totalmente. Eran muy selectivos a la hora de comer, querían lo mismo, a la misma temperatura, de la misma manera, preparado de la misma forma, en el mismo lugar, a la misma hora, todo así como relojito, ¿no? Digo que todo esto era imperceptible para mí porque, pues obviamente cuando se reían de la nada, yo no pensaba que estaba mal, al contrario, yo estaba feliz de escucharlos reír. Cuando caminaban de puntitas, pues no era
como una señal de alarma para mí. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesaba era pues que caminaran, que se movieran, que no se cayeran, que no se fueran a lastimar. No me importaba hacer lo mismo de comer todos los días. A mí lo que me interesaba era pues que comieran, que estuvieran sanos, que crecieran fuertes. Entonces pues no me daba cuenta pues porque no tenía la información y porque yo no estaba buscando ninguna señal de nada. Entonces pues no, pasó mucho tiempo para que algo hiciera clic en mí, para que Dios me iluminara. Mira, perdón porque te interrumpa. Estás diciendo, tú eras feliz que ellos caminaran, que ellos comieran, así fuera lo mismo, pero detrás de esta historia de estar viendo donde los niños llegan a un diagnóstico, hubo toda una batalla desde que nacieron hasta que te los entregaron con ideas, con diagnósticos y pronósticos de tu hijo que quizás no caminaran, que quizás no vivieran, que quizás no hicieran esto y no hicieran lo otro. Entonces, para ti, el que ellos comieran, caminaran, era hacer algo súper bueno. Entonces, decías tú, pues no pasó, no lo vi porque era felicidad para mí que caminaran como quieran, que corrieran como quieran, que comieran lo que quieran, porque a mí me dijeron que no lo harían. Entonces, es por eso tu felicidad. Les estoy dando un poquito de contexto para que vean que la batalla de ella no empezó cuando ella veía estas cositas, sino empezó desde que sus niños nacieron y todo lo que tuvieron que pasar para que ella empezara a ver estos detallitos. Adelante y perdón por interrumpir. No, está bien. Sí, lo que pasa es que cuando como nacieron ellos a los 6 meses, ellos estuvieron 3 meses en USIN, que es terapia intensiva para recién nacidos, y estuvieron muy, muy graves. Muchas veces se me dijo pues que no le iban a librar, que no iban a lograr sobrevivir. Yo misma tuve que firmar en varias ocasiones unos papeles deslindando a los hospitales y a los doctores de cualquier cosa que les pudiera pasar a los niños porque estaban muy, muy graves. Una vez que salen del hospital y que ya estamos todos en casa, pues hubo varias complicaciones de salud. Uno de mis hijos ha estado operado 9 veces, ha estado 9 veces hospitalizado después de haber salido de USIN. Y bueno, eran 1000 cosas, se veían 1000 doctores, pues porque estaban mal de salud. Así que pues cuando comenzaron a caminar mal, pues a mí no me importaba que caminaran de puntitas. Como te digo, a mí me interesaba que comieran, que crecieran bien, sin importar que siempre pedían lo mismo. Pues yo no, en ese momento no lo veía como algo malo de que siempre querían el mismo plato del mismo color, el mismo vaso, acomodado todo igual. Pues para mí era, pues qué bueno, que ellos ahora sí, pues que tengan sus gustos también definidos. Y eso de que no me hacían caso cuando los llamaba por su nombre o que no volteaban, pues yo decía, pues están muy entretenidos jugando, porque pues todo el día se la pasaban jugando ellos. Entonces, pues no me di cuenta de todo esto hasta que un día, no es que haya pasado algo extraordinario, simplemente, como te digo, Dios me iluminó ese día. Los estuve observando durante un buen rato, así en silencio. Ellos pues no hablaron hasta muy grandes. Y no sé, como que empecé a notar algo, pero al principio pues no tenía nombre, no sabía qué era, ni sabía dónde buscar las respuestas. Simplemente vi que algo había en los tres, algo distinto. Entonces, pues lo primero que se me ocurre es hablarle al pediatra y decirle a lo que yo entendía, pues cositas que veía, ciertos detalles, y él fue el que me dijo, busca un neurólogo. Yo en mi vida había visto un neurólogo antes de eso. Pero sí, entonces me fui a buscar pues el mejor neurólogo, ¿no? De la ciudad, de nuestro estado. Y él fue el que pues me dio la noticia. Al principio, cuando recién
cuando recién llegamos a la consulta, pues no sabía yo exactamente a qué iba, ni qué es lo que me iba a decir, ni qué es lo que iba a hacer. Él simplemente empezó a hacer pues muchas preguntas, empezó a observarlos, les dio ciertos como juguetes para verlos qué hacían con eso, cómo se desenvolvían, les trató de hablar, les empezó a decir cosas y por supuesto yo en ese momento decía, es que no les va a responder porque no lo conocen, porque pues los niños no se ponen a saludar a gente que no conocen y menos a un doctor en un lugar pues tan frío como puede ser un consultorio. Y pues ellos se dan cuenta que en realidad el doctor no está jugando con ellos, entonces pues no le van a hacer caso. Y para mí era muy, muy natural que ellos no contestaran, ¿no? Pues como yo no sabía nada, pues ahí me dice que les haga ciertos estudios. Cada uno tuvo su electroencefalograma y tuvieron otros estudios, hasta de sangre creo que también les hizo. Y pues así es como llegó la palabra por primera vez, solo que para decirme que mis hijos tenían discapacidad, sus primeras palabras fueron, esto lo cuento en mi libro y lo he compartido muchas veces en la página, él se refiere a mis hijos como 3 trapos que hay que mover porque por ellos mismos pues no van a poder hacer nada. Pues me dijo que no iban a hablar, que no iban a aprender, que no iban a entender, que no tenía caso que gastar en escuela, que no iban a aprender a caminar correctamente, que no iban a tener buen equilibrio, que prácticamente que no iban a hacer pues nada de su vida. Y además me dijo que cuando crecieran, pues que yo tenía la opción de ingresarlos a algún centro y pues ya librarme, ¿no? Del asunto, por decirlo así. Y ahí es cuando me dice, los 3 tienen autismo. Y pues obviamente fue un balde de agua fría. Ni me esperaba nada de lo que dijo, apenas si podía entender lo que me estaba diciendo. Y pues sí, yo salí del consultorio con el corazón roto, con muchísimas preguntas, con muchísimos miedos. O sea, de por sí, cuando llegué a la consulta, yo no sabía nada, pues salí sin entender nada de lo que pasaba. Y pues lo primero que hice fue buscar qué es autismo, de qué me están hablando, porque yo lo único que conocía el autismo, que estoy hablando de hace más de 10 años, mis hijos ya van a cumplir 15 años. No estaba en Google que nos dijera que era cáncer mortal, ¿no? No, yo lo que conocía de autismo era lo que salía en las películas en ese momento, que eran niños que se la pasaban hablando con Dios y que estaban desconectados del mundo real. Eso era la información que yo tenía. Y cuando me metí a buscar en internet, a buscar información, exactamente fue eso lo que encontré. O sea, todo el mundo decía eso y yo así como, ¿qué? O sea, ¿cómo me dices que están desconectados de la realidad? Y yo que vivo con ellos, aunque no hablen, pues claro que nos entendemos a señas o con miradas o como tú quieras, pero yo no, o sea, para mí era imposible que me dijeran que ellos estaban como en otro plano, ¿no? Que no se daban cuenta de nada de lo que pasaba. Porque una conexión con ellos. Y pues obviamente, igual en ese momento no sabía, ahora ya sabemos todos, pues que a pesar de que está en internet y que puedes encontrar mucha información, hay mucha que es falsa, que es errónea o que es una mala información o que está muy, pues no está actualizada, o sea, 1000 cosas, ¿no? Pero en ese momento, hace más de 10 años, o sea, si lo veía en internet, si alguien lo puso es porque es real. Eso era. Entonces, y no había más. Sí, y aparte pues no conocía a ninguna familia de niños autistas, ni, o sea, nada, o sea, yo estaba perdidísima en el mundo. Como estaba muy perdida y no sabía ni de qué me estaban hablando, y aparte yo ya no quise volver con este doctor, yo a ya no lo volví a ver nunca. Bueno. Pues empecé a investigar, a leer,
yo no sabía en ese momento si lo que estaba haciendo estaba correcto. Hoy me alegra mucho saber que lo que hice fue lo mejor que pude haber hecho. Como no me podía confiar de lo que decían, lo que yo necesitaba era encontrar alguna familia con un niño autista. Eso fue lo que yo empecé a buscar. Entonces, más allá de lo que decían los libros o lo que decían los doctores o todo lo que se leía en internet, yo necesitaba encontrar una mamá con un niño con autismo para preguntarle directamente a ella. Claro que en ese momento tampoco sabía que no existen dos autistas iguales. Entonces, pues era mucho desconocimiento, y a todo esto pues, súmale pues el miedo, el dolor, el duelo que yo estaba viviendo, que no le podía decir a mis hijos, espérenme tantito en lo que averiguo, a ver qué hacemos. O sea, tenía que seguir con la casa, tenía que seguir atendiéndolos, tenía que seguir la vida, pues. Y a ratitos tenía que estar investigando sobre el autismo. Así fue como conocí a varias familias. Ninguna vivía cerca de mí, pero el bendito internet pues me hizo conectar con ellas. Y sí, empecé a hacerle preguntas, pues ahora sí que pueden parecer muy tontas, pero sí, mi primera misión, por decirlo así, era, o sea, ¿cómo les quito a mis hijos esto? O sea, ¿qué tengo que hacer para que crezcan normales? Porque me están diciendo que pues van a estar desconectados del mundo y pues yo no quiero eso. Y es que hace tiempo, en ese tiempo, se hablaba también de que podías quitarlo, lo podías curar. Había mucha gente que gastaba y gastaba buscando una solución, una medicina, algo para quitarles el autismo. Yo conozco gente que se gastó todo buscando una cura para su hijo. Entonces, era algo que se hablaba por todos lados. La poca información que teníamos, el poco internet que teníamos, era de lo que se hablaba en ese entonces. Así sí, y en ese momento salió, bueno, más o menos en ese primer año, salió el boom de que la cura del autismo era, ni siquiera me acuerdo del nombre, pero algo con cloro. Y yo dije, no, esta cosa jamás se lo voy a dar a mis hijos. Eso, pero había muchísimas la medicina milagrosa, ¿no? El autismo, ajá, el diabetes, el corazón, el cáncer, todo el COVID ahora es poquito lo curaba. O sea, es una estupidez, perdón. Sí, y había muchísima gente que lo buscaba y muchísima gente dando su testimonio de que sí servía. Y yo, aunque tenía esa gente que me decía que sí, no, mi hijo se curó y ya es otro y ya esto, y yo decía, no, yo no puedo hacer esto, o sea, ni siquiera lo quiero intentar ni nada. Entonces ahí fue cuando, pues bien o mal, en mi desinformación, en mi ignorancia, en mi dolor, en mi esperanza de que las cosas mejoraran, hice algo que ahorita no recomiendo, lo digo abiertamente en público. Metí a mis hijos a todas las terapias que encontré. Eran muchísimas, por lo que todos los días estaban ocupados ellos con sus diferentes terapeutas, porque pues era uno para cada quien. Hace más de 10 años no podías encontrar en un solo centro todas las terapias como ahora. Entonces, a veces los centros de terapia nos quedaban lejísimos, eran carísimas las terapias, lo siguen siendo, pero antes eran mucho más, créanme. Sí. Entonces, el tiempo que ellos estaban con su terapeuta en su consultorio, más el tiempo en lo que nos trasladábamos en el carro de un centro a otro, porque como les digo, pues no había un centro que ofreciera pues diferentes cosas, y eran terapias muy distintas entre ellos, de lenguaje conductual. La terapia que más se recomendaba en ese momento era la terapia ABA, pues que obviamente tampoco sabíamos todo lo que sabemos ahora. Entonces, pues era lo que había, lo que se me ofrecía, tanto a nivel profesional, a nivel médico, como la información que yo podía tener de internet. Entonces, pues yo tenía que confiar y confié.
Y durante mucho, mucho tiempo estuvimos así en terapias todos los días, todo el día, desde tempranito hasta la tarde-noche. Y honestamente yo no veía pues ningún cambio. Me decían que tuviera paciencia, pues que no era mágico, que no era de un día para otro. Y yo entendía esa parte, pero pues ya pasaban meses y meses. Y no había y no había ningún cambio, pues. A mí lo que más me afectaba, lo que más me dolía como mamá, y también lo comparto mucho, era el silencio. A mí me mataba que mi casa estuviera en silencio todo el tiempo. O sea, yo no podía aceptar, aunque fuera la voluntad de Dios, no podía aceptar que mis hijos no me dijeran te amo mamá o mamá. Aunque en ese momento cualquier palabra hubiera sido suficiente, no nada más mamá, o sea, puerta, carro, o sea, lo que fuera. Yo quería conocer sus voces, quería saber cómo sonaban ellos, o sea, no imaginaba la vida así en silencio. Y pues las terapias no me daban ninguna esperanza de que ellos fueran a hablar. Al contrario, mis terapeutas diciéndome que pues sí, hice lo de los pictogramas, que empezaban a señalar, me querían enseñar lengua de señas, porque pues que ellos no iban a hablar, o sea, todo el mundo me decía que no iban a hablar, y yo negada totalmente, yo sí estaba... Querían darte un sistema de comunicación alternativo y aumentativo para que te comunicaras con ellos, y tú no lo aceptaste. Pero sí usaba los pictogramas, y sí al principio yo misma decía, híjole, es que si aprenden a hablar por imágenes señalándome, pues no, como para qué van a hablar, ¿no? O sea, como que van a sustituir las palabras orales por las imágenes, pero aún así pues era una forma de comunicarnos. Aquí cabe decir que yo no sé si es porque ellos son trillizos o porque los tres tienen discapacidad o porque hay magia o no sé por qué, pero ellos se comunicaban entre ellos, por supuesto que no con palabras, yo no podía entenderlos, pero ellos jugaban y se contestaban y se entendían, y cuando uno tenía hambre y no me lo podía decir, el otro me lo trataba de expresar. Era una cosa muy, pues muy bonita, muy mágica, a mí me llenaba el corazón, la verdad. Entonces, pues lógico, pues para mí era, como ya habían pasado muchas cosas en el tema salud, para mí era suficiente que ellos estuvieran sanos, que estuvieran bien, y pues ya lo demás, pues ya, ahora sí que Dios sabía por qué lo hacía. Así es. Pero después de un tiempo, pues yo decidí muy tajantemente de sacarlos de todas las terapias, de intentar otra cosa, porque pues lo que yo hacía, de todo el dinero, toda la energía, todo el tiempo gastado, pues no veía ningún resultado. Y dije, pues no, tengo que hacer algo diferente. Y como no sabía qué estaba bien y qué estaba mal, pues yo dejé todo de un día para otro. Dejé todas las terapias, dejé los doctores también, dejé los medicamentos, dejé todo. O sea, dije que mis hijos tengan su infancia feliz, como sea, si ellos quieren caminar de puntitas, si no quieren hablar, si quieren comer lo mismo todos los días, o sea, pues los voy a dejar. Oye, Ale, ahí en esto de que dices tú, lo hacemos todas las mamás cuando nos dan un diagnóstico. Vamos como locas a buscar lo que sea para ayudar a nuestros hijos y que estén mejor. Agarramos todas las terapias del mundo, nos gastamos físicamente, emocionalmente, económicamente. Si trabajabas, dejas el trabajo porque estás al 100% en todas las terapias y lo llevabas aquí, lo llevabas allá, con uno, con otro. El caso es que se te va todo el día. Terminas, es un error que cometamos los papás, la verdad, no lo recomendamos, Ale lo acaba de decir. A mí me pasó, lo teníamos en todas las terapias posibles, Enrique, y terminan tronando los niños, terminas tronando tú. Te cansas física y emocionalmente.
Entonces, y el niño llega el momento donde ya no quiere trabajar porque es un trabajo. ¿Cuándo dejas de hacer que sean niños? Nunca, no ven tele, no juegan, no conviven con otros niños por estar en terapia. Entonces ellos truenan lógicamente. A tus niños les pasó y te pasó a ti caer en cansancio extremo de no poder seguir. Sí, sí, totalmente. Yo veía, pues me imagino que todas las mamás que van a algún centro de terapia ven que siempre hay un niño o varios que entran llorando, que no quieren estar. Y mis hijos ponían resistencia, pues ellos no querían entrar con los terapeutas, no querían hacer los trabajos. Había cosas que los terapeutas les ponían a hacer que en casa sí lo hacían. Y a mí me enojaba más, o sea, tú eres el terapeuta, tú eres el especialista, tú eres el que sabe, y me estás diciendo que mi hijo no se sabe los colores, por ejemplo. Óyeme, pero si se lo sabes, los reconoces en inglés, no habla, pero sí se lo sabe los colores y sabe señalarlos, o sea, y el terapeuta me decía, no, yo le pregunto y no. Entonces yo decía, no, esto no está funcionando. Y los saco, los dejo. Ahora sé que lo que hice fue dejarlos autistear, que fueran libres ellos tal como son. Y en casa, pues nos dedicamos a eso, nada más, a ser felices, a convivir en familia, a comer, a ver la tele, a jugar. Yo empecé a hacer convertir a mi casa como en una escuelita, también lo digo mucho. Yo tratando pues de ver qué cosas sí les gustaban, cómo podían aprender, me interesaba que pusieran atención, que siguieran ciertas indicaciones, porque una cosa también que me asustaba mucho era que no tenían sentido del peligro, o sea, ellos podían salir a la calle corriendo y todos los carros pasando y nada, o sea, no le tenían miedo a las alturas, a la velocidad, a nada, pues, y yo así como que no, necesito que vean, que traten de cuidarse, pues. Entonces eso era lo que yo les quería enseñar. Me interesaba que al momento de comer, que ellos pudieran reconocer si estaban llenos o si todavía tenían más hambre. Entonces cositas así que parecen muy simples, que ay, pues todo el mundo sabe. No todo el mundo sabe. De hecho es muy difícil para muchísimos niños con autismo en todo el mundo. Entonces eso era lo más importante. Sabiendo todo. De respirar, de comer, de moverse. No sé si quiero entrar aquí, ¿no? Porque lo he estado pensando lo he estado viendo más bien en varios niños. Tus niños reconocían que tenían piernas, reconocían que tenían manos, que podían correr y caminar, porque ya ves que se han dado casos de que, sí, el niño está en su mundo, no se mueve, ahí está sentado mientras ve a otros niños correr. Y cuando llega a una terapia donde se les hace ciertas terapias, como por ejemplo la técnica de comprensión o de vendado, les ponen las vendas o la comprensión en sus piernas y de repente se levantan y empiezan a correr. Entonces, no sé si, porque yo me acuerdo, yo sé que tú hiciste esos libros grandotes con las agendas y así le fuiste enseñando a tus niños. Cuando ellos estaban un poquito, hiciste esa técnica, porque recuerdo que tú, sin saber, sin que otros terapeutas te dijeran, haz esto, tú, como te fue dando, lo fuiste haciendo. ¿Te tocó hacer esa técnica con tus hijos? Sí. Les ponía como un trapo de cocina grande o una funda de almohada para vendarles los ojos, y lo que hacía era que reconocieran lo frío y lo caliente, lo dulce y lo salado, y que ellos pudieran, o sea, sin vendar sus ojos, les ponía una manzana, por ejemplo, o algún juguete enfrente de ellos, les vendaba los ojos y les pedía que la agarraran, a ver si sabían qué tan lejos estaba, si la acaban de ver ahí, pues. Pero sí lo hice también, pues no sabía eso de lo sensorial y de texturas, pero yo lo cepillaba con un cepillito suave como de bebé, les ponía su cremita, pero yo lo hacía no por lo sensorial, sino para relajarlos, como un modo de spa. O sea, yo hacía muchas cosas sin saber que era pues como terapia realmente.
también tenía un atomizador de esos que usamos para peinarnos. Lo ponía con agua fría o con agua caliente, pues para que ellos pudieran reconocer, yo quería que entendieran que a la estufa, cuando está prendida, no se podían acercar, entonces necesitaba que reconocieran lo que es caliente. Como no los podía poner en el fuego, pues les echaba agua caliente. Y yo, esto no es bueno, de esto hay que alejarnos. Pues cosas así. Y sí hice un tipo álbum, pero muy, muy grande, donde puse, pues ahora sé que son pictogramas, pero donde yo le tomé foto a todo. Objetos, verbos, ponía las fotos de toda la familia, y que es mamá, papá, abuela, tía, es Valeria, Diego y Sebastián, para que ellos también se reconocieran. Les ponía los números, los colores, las partes del cuerpo, los días de la semana, le ponía incluso personajes de las caricaturas que ellos veían en ese momento, pues o sea, yo esperando que hablaran, ¿no? Pero pues no sucedía. Sin embargo, me entendían todo. Así es como empezaron a seguir instrucciones, primero de una sola, o sea, de ve y ponte los zapatos, y ya lo hacían. Después, quítate los zapatos, lávate las manos y luego ven a tomar agua, y ya les iba como poniendo más dificultad, y sí me lo hacían. Entonces ellos estaban aprendiendo mucho, aprendieron a colorear, a recortar, a botonar, a amasar con plastilina, a armar bloques. Ahí fue cuando empezó esto de alinear objetos. Pues para mí estaban jugando, aunque todo el mundo me decía que estaba mal, pues, o sea, pues, si ellos lo quieren así en línea, los carritos o los bloques, y están bien, pues, o sea, ¿por qué les voy a decir que no? Entonces era un pleito con el mundo. Pero, bueno, más adelante voy a llegar a este punto, pero lo quiero decir de una vez. Para mí todo eso era normal o natural, porque no me gusta la palabra normal, porque yo lo hacía, pero yo no sabía que yo era autista. Entonces, yo no entendía cómo los demás me decían que estaba mal. O sea, güey, todo el mundo lo hace. Ay, perdón, dije. Tienes cosas. Güey, no pasa nada. Bueno, para mí era muy difícil entender por qué los demás lo veían mal, o por qué querían que los corrigiera, o por qué querían que los detuviera y les dijera, no, los carritos no van en línea, hay que jugar con ellos al run. Era algo que por todos lados, tanto los profesionales, los médicos, o profesionales, me estoy refiriendo a los terapeutas y los médicos, es que tienen que jugar normal. Y dice, pues están jugando o sea, ¿por qué tienes que cambiar? Es un juego, como juegas es un juego, pues dice, es que el carrito va así. Bueno, ¿y quién no te dice que el carrito también puede ir así? O sea, ¿quién dice que no? Pues entonces, era de que a fuerza tenían que hacerte que le cambiara su forma de jugar a los niños, lo cual que como instinto de mamá, yo creo que mamás hagan caso a su instinto, por favor, esas alertitas. Mira, Ale hizo caso de su instinto. Yo la verdad, yo siempre les he dicho, hagan caso a lo que les dice esa vocecita, por algo se lo están diciendo. Sí, era un pleito, pues con todo mundo, me decían que yo era, bueno, me lo siguen diciendo, que soy muy permisiva con ellos, que los consiento mucho, que los tengo muy malcriados y todo eso. Y yo lo que siempre he contestado, o sea, pues claro que los voy a consentir, claro que van a ser tratados como reyes y reina, porque son mis hijos y yo soy su mamá, y no tengo por qué hacerlos sentir menos que eso. O sea, si ellos quieren jugar así, pues adelante. A la par que yo estaba haciendo todo esto, yo estaba en cursos, tomé un diplomado en línea, y me leía libros y libros del tema. Así fue como encontré todo esto del juego simbólico. Así fue como empecé con ya entender los pictogramas. O sea, ya empecé a entender qué era lo que me trataban de decir los terapeutas y los doctores en ese momento. Y dije, bueno, vamos a intentarlo. Entonces, era un juego de ellos a su manera,
si querían tener todos los juguetes al revés y prenderlos todos al mismo tiempo y ponerse a brincar o a dar vueltas en su propio eje, yo los dejaba. Cuando terminaran de hacerlo, seguía mi juego, decía yo, y pues trataba de hacer, mi juego simbólico era la escuelita, donde ellos son los alumnos, yo soy la maestra, les ponía videos en ese momento, bueno, más bien episodios de Dora la Exploradora, donde ella iba a la escuela, para que pues ellos me pudieran entender qué era lo que yo quería. Me compré un pizarrón, les compré hojas, cuadernos, crayolas, todo era simulando la escuelita, ¿no? Era un juego simbólico, pero era para que aprendieran. Así me di cuenta que con el juego aprendían más rápido y aprendían más cosas que en todo el tiempo que fuimos a las terapias. O sea, ellos lo que quieren en ese momento, como todos los niños, es divertirse, es pasarla bien. Entonces, ellos ni en cuenta que estaban aprendiendo, empezaban a recortar ya derecho siguiendo una línea, empezaban a amasar cosas con la plastilina pues más complicadas, hacer letras, figuras, me hacían monitos, si tú quieres, todos chuecos, pero lo trataban de hacer, les ponían sus brazos, sus ojos, su boca, o sea, ellos a su manera, ¿no? Entonces, pues sí había, o sea, y todavía yo decía, pues sí hay algo simbólico que quieren porque lo están haciendo, no sé qué más quiere. Y pues así, en esas tardes de ocio, de estar jugando y tratando de enseñarles sin que se den cuenta prácticamente, pues llegaron las palabras solas, un día que no me lo esperaba. y pues sí, todo, tal como lo pongo en el libro, mi casa se llenó y mi corazón también se llenó de palabras. Conocí por fin sus voces. Ahí fue cuando me di cuenta de algo que yo no me esperaba en realidad. Era igual, y como no tengo otro hijo y no sé qué tanto puede decir después de su primera palabra, pero de repente ellos empezaron a hablar y empezaron como metralleta, ¿no? A disparar todas las palabras que existían en este mundo. Ahí me di cuenta que todo este tiempo, ellos hablaban hasta los 5 años, más, poquito más de los 5 años, pues todas las palabras que yo les había dicho durante estos 5 años empezaban a sacarlas. Resulta que se sabían todo el abecedario, se sabían los colores, sabían muchísimas palabras en inglés, se sabían las figuras geométricas, se sabían todas las partes del cuerpo, se sabían 1000 cosas y aparte, bueno, tampoco conocía en ese momento lo que era la ecolalia, pero lo repetían y lo repetían. Y yo, o sea, era muy raro porque yo estuve 5 años en silencio, o sea, nada, yo hablándoles, di mamá, di agua, di algo, ¿no? Y de repente hable y hable los tres al mismo tiempo, yo, no le podía poner atención a uno porque los dos no estaban hablando. Subieron el volumen, de estarlo en silencio, subieron el volumen, ¿no? Entonces, cosas diferentes. Y no solamente decían palabras, sino que además empezaban a cantar todas las canciones de todos los episodios de las caricaturas que veíamos. Y yo así como que, ¿what? O sea, fue muy, muy rápido que empezaron a hablar. O sea, de así mucho. Y yo, pues, todavía tratando de entender, ¿no? Pero estaba feliz, obviamente, con sus voces. Eran las voces más bonitas que yo había escuchado. Y sí, desde ese momento hasta la fecha son miles y miles de mamás todo el día. Bendito Dios. Pero sí fue algo muy, muy fuerte. Ahí fue cuando entendí que no todos los que dicen que son expertos. Me di cuenta que no todos los doctores tienen la razón, que no todos los terapeutas están en lo correcto. Y no es que sean malos doctores o malos terapeutas, es simplemente que a ellos también les falta información, que también les faltaba, obviamente te estoy hablando de hace muchos años. Sí, claro, hace más también les faltaba esto de no hay dos autistas iguales, el autismo es todo un espectro, hay personas que son buenas en algo y hay otras que son buenas en otra cosa y los dos tienen lo mismo.
Entonces faltaba mucha actualización, mucha información. ¿En qué año, Ale, en qué año? Bueno, quiero leer esto que dice Kai Cospa, ¿no? Dice, ha estado poniendo comentarios aquí como dice, me repatea a los profesionales tan irrespetuosos con el que me tocó que atendiera, dice, atendiera a mis que te atendiera a tus hijos, Alejandra. Te abrazo fuerte por aquel momento, dice. Luego tengo otro comentario también de Kate Cospa. Actualmente todavía hay familias que buscan quitar el autismo de sus hijos, lamentablemente, pues sí, porque nos hace falta mucha información todavía, seguir hablando, seguir alzando la voz de que la sociedad completa sepa de qué se trata el autismo, qué es, y que cuando les llegue a tocar la puerta, no quieran curarlo con cualquier sustancia que pueda dañar la salud de sus hijos. Sus hijos no son un experimento. Pregunten, investiguen antes de cualquier cosa, por favor. Pues sabemos muchas mamás ahora hablando sobre eso, por eso compartimos nuestras historias con toda la honestidad posible. Obviamente yo hice muchas cosas que están mal, yo misma digo, no recomiendo esto que hice, porque hay personas que dicen, quiero hacer eso que tú dijiste para que hablaran, y yo no. O sea, igual pudieron hablar antes, pero como yo no sabía en ese momento, pero ahora sí. Era mutismo selectivo, pues ellos no habían la manera porque se comunicaban, tú misma lo dijiste, entre ellos se comunicaban, entre ellos se entendían. ¿Para qué iban a hablar? Sí, ellos se comunicaban y se entendían. Ellos hicieron cuando dijeron, ay, bueno, vamos a decirle a mamá que aquí estamos, que ella se calle. Ahora vamos a hacer que se arrepienta. No me arrepiento, pero sí, ya no hay silencio en mi casa. Se estancan porque caen en un burnout, pero es algo que todas las mamás hacemos al principio. Así es. Pues Agencia de Maestras Sombras de Tijuana nos saluda y dice que Copa, yo siempre digo que yo lloraba para que José Manuel hablara y ahora lloro para que se calle, por dos. Algo así. Vamos a jugar en silencio. Vamos a hacer un club para darnos ánimos. Y dice Salsueta, hola, dice, desde qué bonito se siente que todo el esfuerzo que vea reflejado, yo muero porque mi hijo hable sin parar. Vas a ver que sí, ten paciencia y sigue trabajando, no te preocupes, y al rato vas a estar en nuestro club. Sí, es algo que yo le digo a todas las mamás, nunca desistan de escuchar la voz de sus hijos, así tengan 10 años, 12, porque también los doctores dicen, es que si ya no habló a los 5 años, ya no va a hablar. No, un doctor te puede decir eso, y aunque no hablen, porque también es necesario decirlo, aunque nunca hablen, ellos sí se comunican y no pasa nada si no hablan, o sea, si él está feliz y está sano, si te entiende y le entiendes, que te valga que no salgan las palabras. O sea, hay que también, viene esta parte de la aceptación, que no es resignación, ya nunca va a hablar. No, pero también, pues si no quiere o no puede, eso no lo hace menos, y para eso existen muchos métodos de comunicación alternativa y aumentativa. Que también vale la pena conocer, así que si hablan o no hablan, que información que antes nos decían que si nuestros hijos usaban, porque pues igual Enrique también no habló antes, mucho antes que los hijos de Ale, pero también nos decían que si se usaba ese sistema ya jamás iba a hablar. Y no, los sistemas aumentativos y alternativos ayudan a desarrollar el lenguaje mientras tú tienes una comunicación y él tiene una comunicación con ustedes. Así que no los dejen de usar, de buscar quién sabe manejarlos, porque la comunicación entre sus hijos y ustedes van a dar grandes pasos. Hablemos de Autismo Tijuana. Saludos. Hola, aquí nos está comentando algo, dice, el desconocido nos hace cometer errores, pero cuando una mamá empieza a investigar, a estudiar sobre el autismo, van comprendiendo y entendiendo el autismo.
Así es. Llegaron las palabras, llegó la aceptación del autismo como tal, pero pues como les dije al principio, son muchas historias dentro de la historia. Una vez que ya hablaban, que ya empezaban a ir a la escuela, que ya teníamos una vida pues más parecido a lo que yo imaginaba, llegan nuevos diagnósticos, llegan nuevos desafíos, llegan nuevas pruebas de vida, pruebas de fe, pruebas de mi maternidad y mi cordura y de todo. Yo no sabía en ese momento lo que eran comorbilidades, yo no sabía que se podían tener varias discapacidades al mismo tiempo. Y pues mis 3 hijos, cada uno tiene cosas diferentes y cada uno tiene varias cosas. Entonces, cuando ya le entendía una cosa, era estudiar otra totalmente diferente. Después del silencio que tanto me dolió, que tanto me pesó, se dice fácil 5 años, pero la verdad a mí me pareció una eternidad. O sea, ya mis hijos llevan más tiempo hablando que lo que estuvieron sin hablar, y aún así es algo que yo no supero. Yo sé que es un trauma que tengo como mamá, porque para mí fue muy, muy, muy difícil. Cuando llega este otro diagnóstico, me di cuenta que el autismo realmente es muy chiquitito, pero casi minúsculo, por decirlo así. Cuando llega la epilepsia a mi vida, cuando vi a uno de mis hijos tener convulsiones, estar tirado en el piso y no poder detenerlo, cuando me di cuenta de que no tenía el poder sobre su cuerpo ni sobre... Ahora sí que eso sí era desconectarse de la realidad. Pues híjole, fue una prueba muy, muy difícil. Yo sufrí muchísimo también, lloré lo que no había llorado en toda mi vida, pero también entendí que hay mucho más, que a pesar de que mis hijos tengan varios diagnósticos, que tengan tantas limitaciones, obstáculos o como les quieran decir, ellos también pueden hacer muchísimas cosas. Ellos tienen una personalidad. Yo siempre me refiero a mis hijos como niños especiales. Yo me refiero a mí misma como mamá especial, y siempre lo digo, la discapacidad no tiene nada que ver ahí. Ellos son especiales por lo fuertes, por lo resistentes, por lo resilientes que son. Porque sí, yo los metí a todas las terapias por haber y los puse a trabajar y me puse a jugar y todo, pero los que hicieron el trabajo fueron ellos. Los que estuvieron con el terapeuta fueron ellos, los que tienen todos estos diagnósticos son ellos. Y ahí me di cuenta que la única que sufría era yo. Ellos estaban felices, ellos ni sabían si tenían, si no tenían, ellos estaban disfrutando la vida, el mundo, las cosas simples, se emocionaban con ver una flor de algún color, con ver a un perro ladrar, con ver el sol brillante, o sea, con las cosas más simples que nos pasan desapercibido a nosotros. Ellos eran felices, ellos jugaban, ellos comían bien, dormían bien, tenían una mamá completamente para ellos, tenían un papá que les daba absolutamente todo lo que ocupaban, vivían en una casa llena de amor y comodidades, gracias a Dios. Entonces la única que estaba sufriendo con el autismo y con la epilepsia y con la hidrocefalia y con todo lo demás era yo. La única que lloraba en las noches era yo. Incluso la única que sufría por el silencio era yo. Ellos, o sea, no hablaban porque no querían, porque ahora sé que sí podían. Pero en ese momento pues no les nacía, no lo necesitaban o no tenían nada que decir. Entonces sí me cambió mucho la perspectiva. La mamá hablaba de más, ¿cómo iban a hablar? Sí. Ellos interrumpían a la mamá. Tal vez era yo la que no hablaba. Ella hablaba, ella contestaba. Entonces, sí, la epilepsia sí llegó a cambiarme el chip, al decir, oye, la verdad es que tener discapacidad no es tan malo. Al contrario, y la única que está sufriendo soy yo. Ellos están bien. ¿Por qué? Porque la discapacidad es una palabra muy chiquita realmente. O sea, uno le da el valor o el poder
a la palabra, a que te controle, a que estés siempre en duelo, a que te lastime, o a estar buscando cómo quitarla, cómo desaparecerla, cómo minimizarla. Pero la verdad es que la forma más fácil de minimizar la discapacidad, el autismo o cualquier otra condición es viendo todo lo que es la persona, todas las capacidades que tiene, los talentos, las habilidades, las cosas que le gustan, las cosas que sí puede hacer, aunque no las haga como tú esperas o como la gente dice que así debe de ser. En realidad no hay una forma correcta de ser. El hecho de ser neurotípico no te hace mejor, no te hace ni siquiera más capaz, porque mis hijos, hay muchas cosas que ellos hacen que yo no puedo. De entrada son mucho más fuertes que yo, son más valientes que yo, y me lo han demostrado en estos 15 años donde siento que se me va el alma cada vez que pasa algo, y ellos como si nada. Y sí, pues para mí todo esto era muy natural, era parte del mundo. O sea, yo realmente nunca vi que el autismo trajera algo malo, pero yo en esos momentos, como se los dije, yo no sabía que yo tenía lo mismo, y que por eso yo también era así como ellos, porque yo los veía y decía, es que se parece mucho a mí. De hecho, bueno, mi diagnóstico lo acabo de recibir hace menos de 3 meses, es muy, muy reciente. Yo todavía no me acostumbro a decir, soy una mujer autista, y nada de nosotros y nosotros. Hace 3 meses lo acabas de recibir, pero a ti ya te habían hecho el comentario de que estabas dentro del espectro. Ajá, y tú lo rechazaste completamente, dijiste no. Sí hay muchas entrevistas donde dices tú, es que yo hacía lo de mis hijos, yo así jugaba, entonces mis hijos jugaban normales, no tienes una referencia igual que yo. Bueno, yo sí tuve referencia con mis hermanos, pero tú no tenías una referencia de otro niño que pudieras comparar, entonces tú te hacías una referencia contigo misma. Entonces decías tú, pues yo era igual. Y llegan y te dicen, es que tú estás dentro del espectro, te dan tu diagnóstico y tú dices, no, el doctor está mal. Bueno, a los terapeutas les digo, doctor, recuérdalo. Al terapeuta te dice, estás dentro del espectro, y tú dices, este terapeuta está mal, o sea, está loco, lo rechazas al principio. Y tú sigues con tu vida completamente normal, la vida que has llevado. ¿Qué fue que te llevó otra vez a que, o sea, sí, aquí está, te lo volvieron a dar y lo aceptaste? Porque sí, el primero dijiste, no, yo lo rechazo, no es cierto. ¿Por qué cambió eso de querer, de que sí lo aceptaste? ¿Qué cambió en ti? Híjole. Bueno, es que la primera vez que me lo dijeron, no me hicieron pues ninguna prueba. De hecho, en ese momento no sé si ya había pruebas para adultos o yo lo desconocía. Sí fue hace varios años, fue poquito antes de pandemia, que un neurólogo pediatra me dijo, señora, pero usted tiene lo mismo que sus hijos. Yo en ese momento lo sentí como un ataque, porque yo sentí... ¿Cómo te estaba echando la culpa a ti? Que me estaba echando la culpa, o sea, que yo contagié a mis hijos de algo, ¿no? Eso fue lo que yo sentí, porque me lo dijo muy así, o sea, híjole, es que los doctores tienen una manera de hablar tan golpeado. Entiendo que tienen que ser honestos, pero realmente un poquito de empatía y tacto sería bueno. Pero sí, yo lo sentí como un ataque, y yo dije no, porque pues obviamente pues no sabía que podía que podía vivir toda una vida sin saber que tenía autismo. ¿Cómo la dejaste que iba a ser autista, pues? Sí, algo así. Entonces, en la pandemia es cuando yo empiezo a escribir mis libros, empiezo a contar mi historia, empiezo con las redes sociales. Yo, pues, obviamente defendiendo... Alto. Pero ¿por qué empezaste? O sea, sí, empezaste los libros, pero ¿por qué te dio en querer escribir el libro? ¿Qué fue lo que te motivó a escribir el libro?
Fue una especie de catarsis. Yo estaba en un momento personal muy fuerte en el 2020, que fue cuando empecé a escribir. Entonces, pues se juntó la pandemia, se juntó ese asunto personal, se juntó el encierro, se juntó pues que no podíamos salir, ahora sí que no podía ni visitar a mi mamá, no podía ir a terapia presencial, mis hijos no podían ir a la escuela, no podían salir al parque, estaba toda esta información pues del COVID, que mataba gente, que los hospitales estaban abarrotados, que se acababan los productos en el súper, que todo estaba mal en todo el mundo, ¿no? Entonces todo eso hizo muchos estragos en mi salud mental y yo no sabía cómo sacar todo eso que sentía y pues a mí me ha gustado escribir toda la vida. Claro que yo nunca creí que fuera a escribir un libro, pero sí, el primer libro empieza como forma de catarsis, de terapia personal. Estaba escribiendo para mí al principio, por eso el primer libro es completamente vivencial, ni siquiera está, ahora sí que está escrito totalmente con mi corazón. Tiene muchas cosas que ojalá no lo hubiera contado, pero sí, era liberarme, fue abrir mi corazón, abrir mi casa, abrir mi mente y decirles, pues ahora sí que a todas mis lectoras y lectores, pásenle, esta soy yo, aquí tal cual, y aquí puedes ser tú, sin filtros, sin tratar de ocultarte. Y en todo este tiempo, pues obviamente en mis redes y en mis libros he defendido a capa y espada todo el tema de discapacidad, de autismo, de todas las condiciones en realidad, más la epilepsia, la hidrocefalia, todas las cosas que tienen mis hijos. Y pues yo decía, porque también hemos visto, me imagino que todos los que están viendo aquí, pues vemos a muchos autistas que salen en redes sociales y que uno de verdad duda de su diagnóstico. Y pues desgraciadamente desde la pantalla no podemos saber quién sí y quién no. Entonces nos queda confiar por un lado en lo que está diciendo, pero también tenemos que ser selectivos en el contenido que consumimos, a quién seguimos, qué cosas hacemos, qué cosas no hacemos. Yo siempre lo digo, no hay que hacer todo lo que diga una sola persona, hay que hacer lo que le sirva a tu hijo, lo que tu hijo necesite, porque nadie lo va a conocer como tú. Entonces tú como mamá y como papá, las personas que viven con ese niño son los que van a saber qué es lo que necesita, qué es lo que sí puede, qué es lo que aún no puede, pero que puede alcanzar. Entonces, pues yo veía a todos, muchísimos artistas adultos y yo decía, ay, por supuesto que esto no es así, pero con algunos sí me identificaba mucho. Y yo siempre dije que era porque como yo estoy 24/7 con mis hijos, o sea, ya 15 años viviendo con ellos, pues claro que se me pega algo, pues claro que tal vez estoy tan acostumbrada a la forma en que ellos son, pues que yo también soy como ellos, pero no tengo lo mismo. En fin, en mi cabeza me hacía mil escenarios, me justificaba de mil maneras, ¿no? Pero hace poco, sí, me encontré a mí misma por primera vez. No sé cuántas veces lo he hecho, la verdad lo desconozco, pero me encontré a mí misma mientras estaba viendo una película en la tele. Me di cuenta que yo me estaba balanceando, o sea, pero no lo hacía a propósito, o sea, y durante buen rato la película me estaba balanceando y yo cuando hice conciencia de que me estaba moviendo así de un lado a otro sin razón, o sea, me quise detener y ya no estuve cómoda, o sea, y yo dije, pues que o sea, yo sola, o sea, ¿qué te pasa? Mi cuerpo me estaba pidiendo que me moviera, pero yo decía, ¿por qué? O sea, yo realmente creí que estaba enferma de algo. Por eso fui al doctor.
porque dije, esto, o sea, como por qué me necesito mover, entonces, si mi cuerpo me está diciendo algo, tengo que hacerle caso, tal vez me está dando alguna señal de que me tengo que hacer, de que me tengo que checar, ¿no? Por la edad o por lo que tú quieras, ¿no? Pues ahí voy con el doctor para decirle que necesitaba checarme, pero no sabía explicar por qué, porque no estaba mal y no era como que me calmara eso, pero cuando dejé de hacerlo, sentí que algo me faltaba y ya platicando con mi marido, con mi mamá y con todo, ya me hicieron ver que varias veces me balanceo y yo así como que, o sea, ¿por qué? Como porque no me he dado cuenta, porque lo hago. Y yo así como que, o sea, claro que no. Y luego sí, y ya, bueno, para hacer la historia más corta, el caso es que terminé con un neurólogo primero y me hizo muchas preguntas, un neurólogo para adultos, ¿no? Me hizo muchas preguntas y me hizo hasta un electroencefalograma que toda mi vida creí que no les dolía, que no les molestaba, que no nada, y resulta que ahora sé lo que es, y dije, no creo que se los vuelva a hacer a mis hijos. Es una cosa horrible, horrible, y yo, no puede ser que todos los años le hago esto. O sea, para mí fue un trauma saber lo que se siente. Yo no, o sea, yo salí enojadísima del lugar, pero enojada conmigo de que todos los años le hago esto a mis hijos, y a uno de ellos se lo hago varias veces, precisamente al que tuvo epilepsia, y yo no puedo creerlo, y yo juraba que, o sea, todo el mundo me decía que no pasaba nada, pero bueno, ya me enteré, pero esa es otra historia. Total que él me dice que tengo muchas señales de un trastorno de ansiedad. Y yo, pues sí, es que soy mamá, o sea, yo pretexto, bueno, justificación para todo, ¿no? Es que soy mamá de trillizos y los tres tienen discapacidad y pues claro, mi vida es complicada, pero pues no pasa nada, yo sé manejar mi ansiedad. Y total que me manda con un psiquiatra y ya voy. Este psiquiatra me medica por primera vez, estoy medicada pues ahora sí que para estar tranquila, relajada y todo esto. Y empiezo a notar muchísimas cosas que antes no me había dado cuenta, pero una vez que las hago consciente me doy cuenta que las he hecho siempre. Entonces eran muchísimas dudas al principio, o sea, yo tenía 1000 preguntas en mi cabeza y no encontraba las respuestas. Y cuando me llegaba la respuesta a mi mente, yo la negaba, que era, estás dentro del espectro. ¿Por qué? Pues porque conozco, ahora sí que demasiado sobre el espectro, porque vivo con 3, que son muy diferentes entre ellos. Y a pesar de que son muy diferentes, los 3 se parecen mucho a mí, o yo me parezco mucho a ellos, o yo ya no sé ni qué rollo. El caso es que empiezo con este psiquiatra y él sí me empieza a hacer más preguntas, más estudios, y me hace el comentario, pero me dice que para tener un diagnóstico, pues ya, ahora sí que formal, tenía que ir con un psiquiatra especializado en autismo. Pues ahí voy. Y sí, me hicieron preguntas de mi infancia, de mi juventud, de todo. Y mientras yo contestaba, me doy cuenta que son muchas cosas que mis hijos han hecho en su vida. O sea que realmente es impresionante las cosas que tenemos en común. Entonces dije, o ellos no están en el espectro o qué está pasando. O sea, porque también hubo esta parte donde me dijeron que ellos no tenían autismo. Yo durante muchos años creí que tenían algo parecido a... ¿Por qué no tenían autismo? Cuando no tenías el diagnóstico, que era cuando, ¿te acuerdas que le dijimos? Está en el limbo, ¿te acuerdas que hablábamos? Es que no es, ni es neurotípico, ni es autista porque no alcanza, está entre los dos, entonces ellos están en el limbo, algún día van a alcanzarlo, pues los alcanzó, ¿verdad? Yo fui, mis pruebas fueron en Ciudad de México, entonces, de hecho, el electroencefalograma, todo se revisó allá.
Y pues sí, les digo que durante mucho tiempo yo creí que no estaban dentro del espectro mis hijos, porque las pruebas en ese momento así lo demostraban. ¿Qué pasa ahora? Porque ahora sí, porque sí, luego no, y luego sí otra vez. Pues la realidad es que en este momento, en 2025, estamos viviendo, hay mucha más información, hay más actualización, están más abiertas la mente, por decirlo así. Ya, pues ahora sí que el espectro es muy grande y va a seguir creciendo. No creo que al grado de que todos tengamos autismo, pero Ajá. sí, es demasiado amplio. Hay muchas cosas que ahora sabemos, pues que antes no, ni las sabíamos, ni teníamos las herramientas, ni nada. Entonces yo también, yo dudé muchísimo cuando me lo dijeron, o sea, yo dije, este doctor está mal, porque yo decía, el espectro no puede ser tan grande como para que yo quepa. O sea, ¿por qué? Porque yo, desde mi punto de vista, en ese momento yo tenía una vida, pues, lo más normalizada socialmente. Y yo decía, no puedo tener lo mismo que mis hijos si yo ya soy adulta, estoy casada, tengo hijos, escribo y todo esto. Pero resulta, eh, pues que sí, en las mujeres autistas, sobre todo en la adultez, sí hay ciertos aspectos. Entonces me decían que nosotras, y lo veo en mi hija, nos vamos más nos interesamos más hacia el arte, que entonces el hecho de que yo escriba, que me comunique mejor a través de las palabras escritas que hablando, pues ya de por sí ya he hecho una señal. Luego me reí muchísimo y también lo dije, lo compartí en mis redes, cuando me dijeron que uno de mis intereses restringidos es mi propia maternidad y es 3 veces mamá. Dije, pues claro, pues sí, es lo que es mi proyecto, es lo más bonito, es mi forma de expresarme. Y, pues sí, pero es lo único de lo que hablas. Yo no sabía que no tenía otro tema de conversación hasta que me lo hicieron ver. Y yo, pero eso le pasa a todas las mamás, ¿no? Y me dijeron, Sí, no, yo no cuando le estoy pasa con mis a amigas todo me el dicen, mundo. hey, me hacen. Sí, o sea, me empezaron a decir muchas cosas y yo, pero es que todo el mundo hace eso. Y no, señora, no todo el mundo lo hace. Usted, lo que pasa es que usted siempre lo ha hecho. O sea, desde antes de tener a sus hijos, o sea, mire lo que me dijo de su infancia, de su juventud, de su noviazgo. Me preguntó de todo, de todas las cosas que existían, ¿no? Y yo sí, pues es que todo eso lo hacen mis hijos. O sea, como son mis hijos, pues obviamente se van a parecer a mí. Y no, total que fue muy complicado. De entrada yo no lo creía, yo estaba totalmente escéptica del diagnóstico, decía, no puede ser que yo esté dentro del espectro, no puede ser, no puede ser, no puede ser, y en el no puede ser, llegó un momento muy fuerte, muy triste para mí, que fue la culpa, porque entonces yo sí me sentí, durante varias semanas, yo sí sentí que por mi culpa mis hijos tenían autismo. O sea, yo sentí lo que sentí aquella vez que me dijo el primer neurólogo hace varios años. O sea, yo los contagié de algo. O sea, yo sí me sentí muy, muy culpable. Y al mismo tiempo me sentía un poco perdida, a pesar de estar años y años y años hablando de autismo, investigando, viéndolo en mis propios hijos. O sea, yo decía, ¿cómo es posible que no me haya dado cuenta? ¿Cómo es posible que no hubiera visto mis propias señales? O sea, y al mismo tiempo digo, es que ¿por qué la gente si me vio que me balanceaba, por qué nunca me dijo quédate quieta o algo? O sea, no puedo creer que no me diera cuenta. Y entonces, ahora entiendo que cuando ellos dan vueltas en su propio eje y van súper rápido y que tú dices, me voy a marear y me voy a caer, y ellos como si nada, o sea, se detienen y siguen caminando, o sea, no se marean o nada. Es que realmente uno no lo siente y yo así como que, o sea, no sé, muchas cosas en mi cabeza
no batallaron para concordar. Una vez que ya lo acepté y que ya lo pude decir, porque también decía yo, es que cómo lo voy a decir, es que pues no me van a creer, es que, o sea, no sé, pensaba muchas cosas, era una locura, mi cabeza era... Aunque tú lo aceptes, va a haber mucha gente que lo va a dudar, pues, ¿por qué? Porque como lo acabas de decir, eres una persona funcional, eres escritora, eres mamá y has llevado tu vida completamente normal, ¿no? Entonces, lógicamente, va a haber gente que va a decir, no, no lo eres, porque todavía está la creencia de que incluso es muy batalloso, como dijiste tú, diagnosticar a una mujer. ¿Por qué? Porque la mujer tiende a enmascarar. La mujer somos educadas para fingir en todos los aspectos. Una de las señales que eres autista es lo que tú decías, ¿no? Me acuerdo que llegabas tú y decías, es que yo ya traigo aquí en mi cabeza lo que voy a decir. Y si me interrumpe, no, ya me vas a perder, me vas a perder y ya no sé en dónde me quedaste. Y yo, ensaya lo que vas a decir, decía. Y yo te decía, yo no, yo hablo por hablar, yo ni siquiera lo pienso hasta que me siento. Que recuerdo muy bien que si te interrumpía, te perdía completamente. Y ahí estabas o buscabas en el cuadernito, ay, y seguías. Y eso es una anoto. Cuando vas enseñando. Cuando voy a hacer una conversación importante, o cuando voy a hacer una presentación o lo que sea, o sea, realmente necesito como ¿cómo se dice? Esa es otra cosa que se me van las palabras bien simples, una porción, sí. Necesito para acordarme, y si estoy entrada diciendo, y de repente me preguntan otra cosa, es un pleito que tengo con mi esposo, por ejemplo, porque se me va el rollo, o sea, yo me desconcentro muy rápido y tengo toda mi energía puesta ahí, de verdad, pero a veces se me van cosas muy simples, se me olvidan palabras, no sé cómo explicarlo. Hay veces que estoy viendo, por ejemplo, una cuchara en mi cerebro y no me sale la palabra cuchara y yo, pásamela, con la que se come, esa cosa para la sopa, o sea, porque no me cuchara, y yo, ¿cómo no puedes decir cuchara? O sea, yo misma me enojo, o sea, no es posible, eso no se puede. Entonces, cuando la gente, otros adultos autistas decían eso, yo decía, ay, te pasan, qué exageran. Y sí, eso de que si me interrumpen, eso me ha pasado toda la vida desde niña. Realmente, no sé, como que estoy muy enfocada en algo y si me sacan, me es muy difícil volver. De hecho, es mejor alejarme de lo que estoy haciendo y ponerme a hacer otra cosa hasta que pueda volver a enfocarme. Otra cosa que me pasa mucho y que pues yo no lo había notado es que me cuesta mucha energía socializar. O sea, yo si voy a algún lugar, en una reunión de 2, 3, 4 personas y nos ponemos a platicar 1 hora, o sea, yo necesito llegar a mi casa a dormir porque estoy exhausta. O sea, de verdad, mi cabeza no da para más. O sea, ya platiqué 1 hora con esta gente, ya no la quiero ver en un rato, ya no necesito más información, de verdad. Pero yo lo decía porque, ay, pues soy mamá y estoy cansada y pues estoy pensando en mis hijos. Siempre se los dije a ustedes, mis hijos están en mi mente todo el tiempo, entonces yo creo que por eso siempre estoy cansada. Y resulta que, o sea, el psiquiatra me estaba diciendo otras cosas y yo así como que, no, y ahí todavía le decía de frente, no, es que no es así. Sí, señor, esto es lo que hay, así es. Pero pues sí, muchos diagnósticos cambiaron toda mi vida. Sigo tratando de acostumbrarme a esto de mujer autista, la verdad, pues es algo nuevo. Para mí, no sé si para los demás, no sé si... Para mí o no. Tenía miedo, no nada más de que no me creyeran, sino de que pensaran
pues que ya no soy capaz, pues que ya no vale la pena como que hablar conmigo o leerme o hacer amistad conmigo, pues porque tengo algo, ¿no? Porque si algo he aprendido en estos 15 años como mamá especial, es que falta muchísima empatía, falta muchísima inclusión, falta muchísima información, falta hacer mucha conciencia a nivel social. Todo el mundo habla de autismo, todo el mundo sabe que se celebra el 2 de abril, todo el mundo saca sus camisetas azules o el infinito de colores o lo que quieran, pero en la realidad, en el día a día, la verdad es que no todos los autistas son aceptados. Hay muchas familias con niños neurotípicos que no quieren, no desean y no buscan que sus hijos convivan con los tuyos. Entonces, pues yo como adulta, sabiendo todo eso, yo sí empecé a sentir, tenía miedo pues de que me hicieran a un lado, de que me rechazaran, porque ya una vez, y tú lo sabes, un grupo de mamás azules me rechazó porque mis hijos no tenían autismo y me sacaron cuando yo pues estaba muy vulnerable, cuando yo estaba tratando de buscar respuestas, ayuda para mis hijos y todo, y resulta que como no tienen autismo, pues yo ya no pertenecía ahí. Ya no Pues pertenecías, más o menos eso sentí, entonces dije, pues ahora todas las personas que me conocen neurotípicas van a decir que ya no pertenezco tampoco, y no sé, sí son muchos pensamientos revueltos, pero realmente para mí lo más importante o lo más bonito de todo esto es saber que no estaba loca, que sí tenía una conexión con mis hijos. que no eras la histérica preocupona. Que esta identidad tiene una razón y que esa conexión, esa complicidad que yo siempre he sentido con mis hijos, que yo siempre he dicho, si ven cualquiera de mis entrevistas o leen cualquiera de mis libros, en todos lo digo, mis hijos y yo nos parecemos por dentro, por fuera, por arriba, por abajo. Y todo el mundo me decía que, pues que era mi propio dolor, el que no me dejaba ver, el que no los aceptaba. Y yo al contrario, o sea, pues siempre he aceptado pues todas las cosas, como lo dije al principio, soy una mujer de fe, entonces yo sé que Dios no se equivoca, esto no fue, o sea, a la Alejandra le tocaron estos hijos, no, a la Alejandra le fueron enviados por Dios estos hijos, por alguna razón, algo vio en mí, algo puso él en mí, para yo tener trillizos neurodivergentes. No sabía que lo que había puesto en mí era autismo, pero sí, como que ahora todo tiene un poquito más de sentido. Ahora ya cuando me apasiono mucho con algo o que siento yo que estoy siendo muy intensa, descanso un poquito de saber, bueno, híjole, esto no puedo controlar, pero no, porque no lo hago a propósito, pero así sale. No sé, aunque no les guste la metáfora a muchos adultos autistas, sí es un rompecabezas que se va formando. Para mí, ahorita todo tiene más sentido. Ahorita, pues sí me siento muy, muy cerca de mis hijos. Igual y mi diagnóstico no cambió, pues la forma en la que vivimos aquí en mi familia, en mi casa, porque mis hijos siempre han sido libres de ser como son. Aquí en la casa no se les exige fingir algo que no son. Son libres de autistear. Ahorita la diferencia es que yo también soy libre de autistear y estamos muy felices. Ya todo un equipo completo. Sí, ya se entiendes el porqué.
Siempre has dicho, siempre he tenido una conexión con mis hijos, nunca lo entendí por qué, pero pues hoy ya lo sabes, Ale, el por qué esa conexión lo sentiste desde un principio, por qué los entendías a pesar de que no te hablaban, a pesar de que no te volteaban a ver, tú ya sentías lo que ellos estaban sintiendo, lo que querían transmitirte y lo que necesitaban. Era por algo, porque al final de cuentas el diagnóstico de tus hijos te llevó a tener tu propio diagnóstico. Y al parecer, pues aunque hubo un duelo muy pequeño, ahorita lo aceptas y ves lo que han logrado tanto con tus hijos y que esa intención que tuviste con ellos era porque tú ya lo habías vivido y los has logrado sacar. Tienen 15 años los 3 niños, porque siempre van a ser niños para nosotros. Fue una gran revelación para ti, para tu familia. Me estabas comentando que pues el único neurotípico en tu familia es tu esposo. Ahora es él el que... Esa es otra. Yo cuando le dije a mi esposo y a mis papás y a mis hermanas, nadie se impresionó. Nadie. O sea, yo creí que, o sea, no sé, me iban a hacer muchas preguntas, me iban a decir, no te preocupes, no sé, algo. Y así como, uy, no sé, lo más natural del mundo. Y yo así como que, ¿what? O sea, ¿de qué me hablas? Me estoy diciendo que me acaban de decir que está en este papel, que estoy dentro del espectro autista y que no sé qué. Ah, pues sí. No, así no. Y yo, o sea, realmente una es la última que se da cuenta, o no sé, de verdad, esa parte no la entiendo. No sé si a los demás adultos autistas les pasa así, pero en mi casa, en mi familia, nadie se impresionó, o sea, nadie dudó del diagnóstico, nadie nada. Y yo ahora... Fíjate, Alejandra, ahorita que te escuchaba, que decías que el hecho de que te hayan dado el diagnóstico y que tú hayas pensado incluso como un ataque de decir, mira, pues mis hijos son así porque yo tengo también esta discapacidad, estoy dentro del espectro, es algo muy común. Es algo muy común que los padres nos culpemos en el momento de conocer que existe una neurodivergencia. Velo como una vela, ve todo lo que tú has logrado, de todo lo que tú has hecho. O sea, estamos hablando de una persona que no ha escrito 1, no ha escrito 2, ha escrito 7 libros. Estamos hablando de una persona que ha tocado corazones, que ha tocado por medio de sus redes, y no solamente has tocado corazones de madres neurodivergentes, has tocado corazones de madres que no están pasando por un maternaje atípico. No te puedo decir la N cantidad de veces que un escrito tuyo a mí me ha hecho que las lágrimas me rueden. Entonces, el hecho de que hoy tú puedas decir, ¿sabes qué? Soy autista, me llama mucho la atención porque no he tenido el gusto de conocerte en persona, pero que el día de hoy tú hables abiertamente, no nada más de tu maternaje, sino también de tu diagnóstico, es abrir velas para tus hijos, pero también es abrir velas para otros hijos, para otras madres. Para esta plática, yo se la pasé a varias personas que tengo ahorita en procesos de diagnóstico para que vean que no es que no es algo que pueda ser fuera de lo común, por decirlo de alguna manera, y que vean que el diagnóstico te da la identidad, te da la respuesta. Felicidades, muchas felicidades por tener esta valentía, por tener esa fuerza, por poder abiertamente decirlo. Ahora, pues sabremos del maternaje atípico, pero sabremos del maternaje atípico desde una mujer neurodivergente, y estoy segura que vamos a seguir aprendiendo mucho, mucho, mucho de ti. Ay, muchas gracias. No te sientas, quien critique va a criticar por lo que sea, y quien te alabe tiene muchos motivos por qué alabarte. Así es. Ay, muchas gracias. La forma más fácil de aceptarlo fue sentir este alivio de que no estaba loca, no estaba siendo exagerada, no estaba siendo demasiado intensa.
Y yo realmente no sabía, antes de mayo yo no tenía ni idea, ni siquiera una duda latente o algo así, o sea, nada. Y yo creí que todas las cosas que me pasaban le pasaba a todo el mundo. A mí, por ejemplo, cuando voy al súper, las luces del súper, que son muy blancas, pues claro que me encandilan. Yo decía, a todo el mundo le encandilan, o sea, no cierro los ojos, pero sí los hago chiquitos para tratar de enfocar, te llega a doler la cabeza. Es una luz molesta. Y yo decía, pues obviamente es para que todo esté iluminado y todo se vea bien, y porque el súper está muy grande. Pero yo juraba que a todo mundo molestaban las luces blancas del súper. Pero sí son muchas cositas, como te digo, así muy simples, o sea, como que dices, no puede ser. Solamente que resulta que son muchas cositas, o sea, es un costal lleno de cositas pequeñitas que dices, no, esto no, y al final cuando el doctor me las puso todas así de entrada, yo dije, caray, así, sí. como que por el autismo, así. ¿A poco esto también? No lo sabía. Pero pues yo, o sea, de verdad que hay cosas que yo digo, ¿cómo no le va a molestar a alguien la luz, o sea, fuerte? Y no, o sea, a nadie le molesta ir al súper. Para mí es horrible ir al súper, pero bueno. Pero pues así, detalles así. Háblanos un poquito de ellos, Ale, porfa. Bueno, pues comenzó mi momento favorito de la charla. A ver si lo ven. Sí, se ve clarito. Este es mi primer libro, 3 veces mamá. Es mi marca personal, es mi identidad. Yo soy 3 veces mamá, es el título de mis redes sociales, es todo lo que engloba mi historia. En este libro hablo de los primeros 10 años de vida de mis hijos, desde antes de quedar embarazada, cómo me entero que es un embarazo múltiple, pues todos los cuidados y problemas que tuve en el embarazo, por qué nacieron prematuros a los 6 meses, qué pasó mientras ellos estaban en las incubadoras, qué pasó una vez que salieron, cuáles son todos estos temas de salud de los que les hablaba al principio de la charla. Todo esto lo cuento a detalle. Este libro está escrito con el corazón, no lo pensé cuando lo escribí, pero viene absolutamente toda la historia, cómo recibo el diagnóstico, cómo llega la palabra autismo, lo de las terapias, todo lo que les conté ahorita, todo está súper detallado aquí, cómo llegan los nuevos diagnósticos, cómo llega la epilepsia y qué estaba pasando en pandemia, que fue cuando lo escribí, por qué empecé a escribir. Todo eso viene aquí. Pues es mi libro favorito, es el más bonito, es el único que no está pensado con la cabeza, como les digo, está escrito con todo mi corazón y es muy, muy especial para mí. Está súper bonito y además es bestseller, significa que ha sido vendido, tiene miles de copias vendidas, lo cual es maravilloso. Tu segundo libro. Mi segundo libro es Confesiones de una mamá especial. Este libro, más que anécdotas, está lleno de reflexiones de las cosas que yo aprendí, pues que desconocía totalmente. Hablo de la búsqueda del diagnóstico, del duelo que vivimos como mamás, de cómo buscar la inclusión en la escuela, de las terapias, de este ir y venir con diferentes médicos, pues buscando qué es lo mejor para tu hijo. Hablo del precio de la discapacidad, que es algo de lo que muy poca gente habla. Es muy caro tener un hijo con alguna condición especial, con los medicamentos, los doctores, los estudios. Hay niños que necesitan comida especial, hay niños que necesitan aparatos especiales, hay niños que necesitan pues adaptaciones en la escuela, maestras sombras, bueno, en fin, muchísimos gastos que también son parte de la realidad de nosotros como papás especiales.
Hablo también, pues ahora sí que cómo vivir una maternidad típica, lo importante que es el autocuidado, lo importante que es el amor propio, el buscar tu propio crecimiento personal, así seas mamá, ama de casa, y que estés con ellos todo el tiempo. También hay cosas que puedes hacer que vale la pena, que necesitas para estar bien, porque para cuidar bien tenemos que estar bien nosotros, y de eso hablo en Confesiones de una Mamá Especial. Mi tercer libro se llama Guía para ser una mamá feliz. En este libro no hablo nada de discapacidad, hablo de maternidad en general, de los primeros cuidados del bebé, de cómo crear hábitos saludables en los niños desde que son pequeños, cómo encontrar sus talentos, cómo fortalecer su personalidad, cómo descubrir sus habilidades, cómo hacer que ellos tengan amor propio, confianza en sí mismos. Hablo del lenguaje de amor en los niños, de la relación entre hermanos, hablo de la pareja, de cómo cambia pues el matrimonio cuando llegan los hijos. Todo esto sin tocar la palabra discapacidad, pero todo esto es algo que yo viví. Mi intención con este libro fue que las mamás neurotípicas, que no tienen hijos con ninguna condición, vean que no somos tan diferentes, que todas queremos lo mejor para nuestros hijos, que todas hacemos todo lo que esté en nuestras manos para que ellos estén bien, para que crezcan lo mejor posible, que sean lo más independientes y autónomos que se puedan. Entonces, ya al final del libro, pues ya cuento un poquito mi historia, y es cuando explico que todo lo anterior que leyeron, que es sobre maternidad típica, pues son cosas que yo viví, y yo que tengo 3 niños especiales, entonces que no es tan distinto, que no se trata de separar a las mamás especiales y a las mamás neurotípicas, sino de crear puentes en las cosas que tenemos en común. Pues eso, que todas queremos lo mejor para nuestros hijos, y que al final que tus hijos y los míos convivan en un futuro, eso es lo que se espera. De eso habla este libro. El número 4 ya está totalmente agotado, que es el que seguramente van a preguntar. Este libro se fue volando. Muchos libros se vendieron. Se llama Comprendiendo el Autismo. Es una guía amorosa para familias. Esto es exclusivo para las familias de niños neurodivergentes. Está muy bonito, está súper colorido. Y está explicado en un lenguaje muy, muy simple, muy sencillo. Este libro lo escribí con la intención, pues obviamente para ayudar a los papás que acaban de recibir el diagnóstico, que no saben nada, así como yo estuve hace más de 10 años, que me sentí perdida, pues más o menos de qué es, cuáles son los tipos de niveles de apoyo, qué hacer con las terapias, qué pasa con las estereotipias, qué pasa con la inclusión, con la escuela, con la familia, todo eso. Y es pues para que lo compartas con los abuelos, con los tíos, con toda la gente que esté alrededor de ese niño neurodivergente, para que vean, no nada más, como les decía, no nada más las limitaciones, no nada más en qué batalla el niño, o en qué debe cambiar, en qué debe mejorar, sino lo que sí puede hacer, cuáles son las fortalezas en el autismo, porque el autismo no nada más tiene obstáculos, también tiene fortalezas. Como les dije, hay cosas que mis hijos hacen mucho mejor que yo. Entonces, pues este libro sí habla de todo eso, está muy bonito, cómo comprender a tu hijo, cómo conectarte con él, en vez de buscar que el niño se conecte con el mundo. O sea, empieza por lo básico, empieza tú acercándote a él a su manera, para que veas que lo que hace no es que esté mal, solo es diferente. Este se llama Háblate Bonito. No tiene nada que ver con maternidad ni con discapacidad. Este es un workbook de amor propio.
es ya seas mamá o no, es cómo hacer las paces con la mujer del espejo. Como les dije, pues yo no sabía que tenía autismo, entonces pues siempre he batallado mucho pues con eso de que me dicen que soy muy exagerada, que soy muy sobreprotectora, que soy muy intensa, que soy muy, muy, muy algo, ¿no? Y este libro habla precisamente de eso, de permitirte ser tú, de cultivarte, de nutrirte, de estar bien contigo, de esa relación contigo misma, pues para que todas tus demás relaciones florezcan, ya sea con tu pareja, con tu mamá, con tus hermanos, con tus hijos, en tu trabajo. Abarca muchas cosas, está muy bonito, la verdad. Bueno, pues todos están muy bonitos. Este es el número 6, este también ya se acabó, este también voló. De este hay un curso que he dado varias veces, gracias a Dios, se llama Mamás que Escriben, es cómo hacer tu manuscrito, cómo convertir esas ideas en un borrador que se conviertan en tu primer libro, cómo formarlo, cómo publicarlo, cómo editarlo, todo eso viene aquí. Este libro sí voló, pero pues sí, los cursos que doy, es tal cual, este es mi guía, o sea, es tal cual el libro, y está muy padre, la verdad. Yo, aparte de escribir también, gracias a este curso, he editado libros. Yo tengo 7 libros escritos por mí y publicados, pero tengo a otras autoras que han publicado sus libros, ya van 5 autoras que han publicado su libro y que aparece mi nombre en su libro, lo cual me llena de orgullo, que precisamente pues siguieron la guía, la guía que les di, y están muy bonitos también sus libros. Y el número 7, que es muy, 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 muy especial para mí, porque es mi libro 7, pero es el primer libro que mis hijos han podido leer de principio a fin. No está dirigido a nadie más que a mis hijos. Le sirve a cualquier persona que lo lea porque está hermoso, porque está el mensaje, pero es para mis hijos. Es un cuento infantil donde ellos son los protagonistas. Se llama Triple Aventura Espacial. Está preciosísimo. Es la historia de 3 veces mamá, contada pues obviamente a manera de cuento infantil, a manera de ficción, en donde les explico cómo adquirieron sus superpoderes a los que los seres humanos le llamamos discapacidad. Toda esta historia es antes de que nazcan, dónde estaban ellos antes de llegar a la panza de mamá, y cómo adquirieron ellos esos superpoderes, y obviamente como está para niños, al final te dice pues qué hacer si tienes un compañerito o un primo o alguien conocido con esas características, que es un niño diferente, qué hacer. Está muy bonito. Entonces, ese sí es para mostrarlo en un salón de clases. Sí. Y ya, de hecho, las personas que me lo han comprado se lo han llevado a la escuela, lo han rodado. Me han comprado uno y lo han rodado por todo el salón. Está súper bonito, es la historia, pues muchísimo. Cualquier niño con autismo se puede ver reflejado en algunos de los 3 personajes. Los 3 personajes son mis hijos, claro. Sebastián, Diego y Valeria. Sus características dentro de la historia del cuento son las verdaderas, tanto sus limitaciones como sus fortalezas, cómo van viajando en el espacio, por todo el espacio exterior, de planeta en planeta, tratando de entender por qué son diferentes, quién los hizo así, de dónde salió y qué es lo que va a pasar una vez que lleguen a su planeta de destino, que es el planeta Tierra. Así que está muy bonito. Perfecto, muchas gracias, Ale. Pues ya saben cómo te los pueden adquirir, cómo los pueden comprar, los tienes en dónde, cómo pueden llegar contigo. Aquí en Ciudad Obregón, pues conmigo nada más me mandan mensaje y con mucho gusto se los hago llegar.
dentro de México los pueden adquirir en Mercado Libre. Hay envíos diarios a toda la República. De hecho, pues casi a diario enviamos varios paquetes de un jalón. Y bendito Dios, se han vendido muy bien. Quedan pocos ejemplares de todos, porque pues ya los primeros pues ya llevan varios años, salieron en el 2021, 2022. Entonces pues ya los que tenía ya se acabaron y volví a pedir y se volvieron a acabar y así estamos. Pero sí, y ahorita ya estoy escribiendo nuevos, así que cuando se acaben estos pues ya no los voy a pedir, así que aprovechen. Si están dentro de México, encuéntrenlos en Mercado Libre. Pues me encuentran en Facebook, Instagram y YouTube como 3 veces mamá. Igual sale mi nombre, Alexandra Quiroz. Ahí todos los días comparto pues de mis libros, de mis presentaciones, de la información, de reflexiones, de anécdotas, de historias con mis hijos, de memes, de un poquito de todo. Como les dije, es una comunidad muy grande, muy bonita, gracias a Dios. Y pues entre todas nos ayudamos. Ahí me encanta ver que en comentarios una mamá pone algo y todos la apoyan y le contestan, porque pues no siempre estoy en la página. Es mucho lo que tengo que hacer con mis hijos aquí en casa, pero sí me da mucho gusto ver cómo se ayudan, cómo es una verdadera red de apoyo. Y aunque vayan de diferentes, vengan de diferentes países, pues entre ellas se pasan la información y eso me encanta. Aparte, recibo muchos mensajes privados donde me mandan sus fotos, me cuentan su historia, de mamás que ya llevan mucho más tiempo que yo con el diagnóstico, que ya tienen hijos adultos. Me escriben abuelitas, me escriben maestras, terapeutas, uno que otro doctor. Y pues es muy bonito, de verdad. Yo los invito a que se pasen por 3 veces mamá. Estoy segura que algo les va a gustar. Estoy segura que se van a querer quedar ahí. Ale, no sé si quieres agregar algo más. No, pues nada más. Muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias a la gente que está viendo en vivo y a la gente que lo va a ver después. Mi mensaje hoy y siempre será: hablemos todos los días con amor de maternidad y discapacidad. Así es. Muchas gracias, Ale, por aceptar, por estar aquí, por contar tu historia y gracias por lo que haces. Sí, es una comunidad muy bonita. Yo desde hace muchos años sigo la página de 3 veces mamá por Facebook, porque ya saben que no soy buena con las redes. Y sí, me toca ver todos esos comentarios, cómo responde la gente a lo que une otra mamá. También me ha tocado ver los sujetos que la verdad que si no les gusta, sálganse por favor, no tienen nada que hacer ahí, por favor, déjenlos ser, déjenlos estar en una comunidad bonita donde es respetable todo. Tengo a Liliana aquí, dice, gracias Ale por compartirnos, te lo voy a poner ahí, tu historia y lo que has logrado. Liliana Valenzuela, gracias Liliana por estar aquí. Gracias Ale, buenas noches. Nos vemos. Buenas noches, un abrazo a todos. Bendiciones. Bye. Bye.